Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Vamos a poner un poquito de musiquita. Me gusta empezar con un poquito de música, relajante. ¿Cómo estás? Bueno, ya estamos aquí, martes, 7 de la tarde hora de España, para hacer un nuevo directo. Hoy, como sabes, hablaremos de cómo poder reducir nuestro estrés a través del ejercicio físico, que es una herramienta potentísima para muchísimas cosas, pero también lo es para reducir nuestro estrés. Entonces vamos a ver cosas súper interesantes sobre esto. Ya lo anuncié a través de Stories, pero bueno, lo vuelvo a decir, va a ser un taller o un directo súper práctico y que si quieres puedes aprovechar. Así que, bueno, mi recomendación es que cojas papel y boli para hacer este directo y aprovecharlo, ¿no? Para crecer, para conocerte un poquito mejor, para ver cómo puedes mejorar esa parte de estrés que tanto nos afecta a todos y más hoy en día, ¿no? Entonces vamos a ver herramientas muy potentes, muy sencillas, y ya no solo pues a través del ejercicio físico, sino qué es lo que podemos hacer para reducir nuestro estrés, ¿no? Que al final muchas veces domina nuestra vida, así tal cual. Así que nada, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a los que os empecéis a unir a este directo. ¿Qué tal la rodilla? Bueno, muchas gracias por preguntar, aquí estoy bastante mejor. La verdad, muchas gracias por preguntar, pero bueno, siento que ahora necesito un poquito de descanso. Así que voy a escucharme, voy a cuidarme y tendréis ejercicio físico, pero lo voy a hacer de otra manera distinta para cuidarme yo también un poquito más y que también a vosotros os pueda ayudar, ¿no? Que al final eso es lo importante. Mil gracias por preguntar, Daniel. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar porque es un tema que tiene muchísima amiga y hay muchísimas cosas que quiero que veamos hoy, ¿vale? Entonces, pues a todas las personas que os vais uniendo, genial, y nosotros vamos a empezar, ¿no? Lo que sí que os digo también, que cojáis papel y boli para poder trabajar, si queréis, si os apetece, y que bueno, que os quedéis hasta el final, que tengo una sorpresita para vosotros. Bueno, lo primero, preguntaros, voy a quitar ya la música, preguntaros a cuántas de vosotras os gustaría estar más tranquilas, ¿no? Seguro que bueno, pues que es algo que queremos todas, pero que igual no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O a cuántas de vosotras os gustaría saber manejar un poquito mejor el estrés. Pero la pregunta más importante al final es cuántas estamos dispuestas a trabajar en ello para que eso sea así, porque al final no vale con querer las cosas, ¿no? Tenemos que trabajarlas, todo lleva un proceso y tenemos que hacer cosas para mejorar eso, ¿no? En este caso, el estrés. Vamos a ver un poquito que entre otras cosas, que ese estrés es muchas veces cómo nosotros nos tomamos las cosas que vienen de fuera. Es verdad que si nos vienen muchas cosas de golpe, pues es fácil estresarse, ¿no? Pero mucho del estrés que tenemos es por cómo nosotros nos tomamos las cosas y por cómo nosotros lo manejamos. Entonces vamos a hacer un trabajo de dentro hacia afuera, porque si no al final estaremos poniendo parches. Y lo que queremos al final es que eso se quite de raíz, no ante una situación que eso yo lo sepa manejar, pero ante otras situaciones no lo sepamos manejar, ¿no? Sino que sea un poco saber manejar las situaciones que me van viniendo. Y eso se consigue con un trabajo de dentro hacia afuera, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que os estáis uniendo o a las personas que estáis viendo este vídeo después del directo, si es que lo estáis viendo después. Gracias por estos 30-40 minutitos que pasaremos juntos hoy.
Y gracias por destinar este tiempo también para destinártelo a ti, a estar mejor, a ser mejor y sentirte mejor en tu día a día, ¿no? Entonces, por si alguna no me conoce, mi nombre es Belén Bravo. Yo he estado siempre unida al mundo del ejercicio físico y del deporte desde bien pequeña, que practicaba todo tipo de ejercicio. Y la verdad que desde bien pequeña yo he sentido estrés y ha sido así, ¿no? Porque yo estoy vinculada o he estado vinculada al mundo de básquet, de competición, y entonces pues ya desde bien pequeña pues tenía que estudiar y luego tenía que ir a entrenar y a jugar los partidos, ¿no? Y yo creo que el momento en el que empecé a sentir presión como tal y estrés, ¿no? de cómo gestiono esto, fue cuando pasé de jugar a un nivel más municipal a pasar a jugar uno más federado, preferente, ¿no? A un equipo donde jugábamos por ser campeonas de Madrid, ir al campeonato de España y teníamos pues, que entrenar bastante más a lo que yo estaba acostumbrada a entrenar. Entonces ahí, pues claro, yo empecé a sentir un estrés que no había sentido hasta entonces, ¿no? Luego ya también pues me licencié en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y uno de mis primeros trabajos también fue ayudar, bueno, estaba en un equipo profesional de básquet femenino y lo que yo hacía era ayudar a las jugadoras a pues todos los problemas que pudieran tener durante su día a día, ¿no? Ellas se tenían que encargar de jugar y de entrenar bien, obviamente, para que el equipo ganase, y yo me tenía que encargar de que ellas no tuvieran pensamientos más allá del básquet, ¿no? Pues todo tema burocrático, administrativo, todo tema de casas, de llevar y recoger en aeropuerto, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y era teléfono constantemente, entonces ahí también tuve un momento de estrés muy alto en mi vida y que no supe gestionar tampoco, ¿no? Y ya después me fui un poco más a la parte de gestión deportiva, que también me gustaba mucho. Ahí llevé una instalación enorme con 4.000 personas o usuarios y 100 trabajadores a mi cargo, ¿no? Y era un caos, porque al principio nosotros aterrizamos allí y la gente de allí no estaba contenta con nosotros, no querían que nosotros estuviéramos allí, hubo un montón de protestas, de quejas, y eso también lo manejé mal, muchísimo estrés y muchísima presión, pero luego hubo un cambio, ¿no? Hubo un cambio y hubo cambios de personal y demás, y ahí fue la primera vez cuando yo empecé a encaminarme y a encauzar mi estrés, ¿no? Y no cambió nada de lo de fuera, porque lo de fuera seguía estando igual, sino que cambié y yo empecé a delegar, empecé a organizarme mejor, empecé a priorizar, empecé a hacer una serie de cosas que luego me ayudaron y me siguen ayudando a día de hoy, ¿no? en esa gestión, en cómo gestionar todo eso. Entonces, bueno, pues estoy agradecida por muchas cosas que me han pasado en la vida y que pues me permiten ser la persona que soy hoy, ¿no? Mejor o peor, pero bueno, con los aprendizajes que he podido ir adquiriendo. Entonces el estrés ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Luego me formé como facilitadora en desarrollo transpersonal y eso pues también me ha ayudado a ayudar a otras personas en situaciones más de crecimiento personal, en bloqueos que puedan tener, situaciones de estrés o cual sea el problema, ¿no? Y bueno, luego también contaros que tuve un momento en el que estuve muy muy mal. Tuve una gran crisis porque bueno, yo lo tenía todo, lo que nos habían vendido que necesitábamos para ser felices, pero yo me sentía rota y vacía por dentro y no me sentía feliz en mi vida. Entonces pues hice un montón de cursos, de terapia, leí un montón de libros, pero yo seguía estando igual, no hice ningún cambio. Así que pues me di cuenta de que tenía que hacer un cambio muy grande en mi vida y lo dejé todo y me cogí una mochila y me fui a viajar durante pues 4 meses y medio a Nepal e India, y ahí ya hubo un gran cambio en mí, ¿no? Y bueno, a partir de ahí sigue habiendo muchos cambios, sigo trabajando en ello para estar mejor, pero quizás ese sea mi momento clave, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Pues porque al final BravoFit nace de todas esas experiencias, nace de todas las decisiones que he tomado y nace precisamente para ayudar a mujeres a que tengan una relación sana con ellas mismas a través del ejercicio físico. Y tener una relación sana con una misma también pasa por saber gestionar nuestro estrés.
porque si no el estrés te controla, porque si no cualquier cosa que venga de fuera te va a controlar y no vas a saber estar en tu centro, estar en coherencia, coger las cosas que quieres, ir por el camino que quieres, poner tus límites, saber decir que no, y todo eso lleva un proceso y es un trabajazo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues el estrés también forma parte de que nosotras estemos bien, de cómo saber gestionar eso, ¿no? Y quiero recalcar que no es lo que me pasa afuera, sino cómo yo me lo tomo y cómo yo lo gestiono, y es un aprendizaje al final eso, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso estamos hoy aquí, para profundizar un poquito más sobre esto. Yo voy a compartir ejercicios con vosotras que yo uso a día de hoy y que me ayudan muchísimo, y espero de corazón que os ayude a vosotras también, ¿no? Entonces, bueno, sin más voy a empezar. ¿Qué es lo que vas a poder obtener de la charla de hoy? Lo primero, que las cosas que hagamos, como va a ser algo muy práctico, es que lo vas a poder aplicar desde ya, desde el momento en el que haces el ejercicio, desde el momento en el que termine el directo. Para mí eso es súper importante. Luego vas a saber cómo realmente el ejercicio físico puede ayudarte a gestionar ese estrés y a que ese estrés vaya reduciendo si tú haces ejercicio físico diariamente, ¿vale? Luego vamos a ver esto con un poquito más de profundidad. Y vamos también a profundizar un poquito en cómo proteger y cómo priorizar nuestro tiempo. Muchas veces ese estrés viene porque no tenemos claridad, porque no estamos organizadas, porque no sabemos cuál es nuestra prioridad. Entonces, tengo tantas cosas que quiero hacer todo y todo a la vez, y entonces ya no me da tiempo y no, entonces es un follón. Es muy importante proteger tu tiempo y priorizar las tareas, ¿vale? Entonces, sin más empezamos, y me apetece empezar diciendo un poquito cuál es la definición, entre comillas, de estrés. Y os lo voy a leer directamente. Lo que he encontrado es un estado de cansancio mental. Esto es importante que lo entendamos, ¿no? Es mental todo, luego hablaremos de esto. Provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Entonces viene una situación o una persona o una circunstancia que no está normalmente en mi día a día, y eso hace que yo tenga que me revolucione, ¿no? Que empiece a darle vueltas al coco, y luego hablaremos de eso. También decir que es normal que estemos estresadas, que nos ha pasado a todas, y que no te castigues ni te fustigues por igual no saber cómo gestionarlo en ciertos momentos. Que seamos un poquito más compasivas con nosotras mismas, más benévolas con nosotras mismas, que nos pasa a todas, y que simplemente es aprender a cómo gestionar eso. No es nada más, no significa que no seas capaz o que no puedas hacerlo nunca, eso no es verdad, ¿no? Simplemente es un aprendizaje y es un proceso que tenemos que hacer. Entonces, la buena noticia al final es que todas podemos hacerlo, ¿no? Sea cual sea la situación, y si se te está presentando esa situación es porque realmente la puedes resolver, ¿vale? Entonces, ya vamos a empezar con los ejercicios un poquito más prácticos. Quiero que cojáis papel y boli y quiero que escribáis cuál es la situación, persona, escenario, problema que tienes ahora que te estresa. ¿Cuál es esa situación? Cógete un papel y un boli, te doy un minutito para que pienses en ello y pienses a ver qué es eso que te estresa, qué es eso que te está quitando el sueño, qué es eso que te provoca ansiedad. ¿Es una persona? ¿Es una situación que no sé gestionar? ¿Es mi día a día en general? ¿Qué es? Escríbelo. Y luego, ¿cómo te hace sentir esa situación? ¿Me hace sentir enfadada? ¿Me hace sentir frustrada? ¿Triste? ¿Desesperada? ¿Siento rabia con eso? ¿Siento que me siento limitada? ¿Siento que no soy capaz? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes ahí? Como he dicho antes, puedes aprovechar el directo para parar y pensar en estas cosas, en descubrir estas cosas en nuestro día a día que normalmente no tenemos tiempo, pero es necesario de hacer para luego enfocarnos bien y dirigirnos hacia las cosas que queremos y estar mejor al final, ¿no? Entonces, si lo aprovechas, pues genial. Y lo último que quiero que hagas o escribas es cuál es la causa real de ese estrés. Por ejemplo,
me estreso, mi estrés es bueno, por ejemplo, en mi trabajo de empresarial o de emprendimiento, no llego a todo, tengo 8000 cosas y me estresa que me llame fulanito mientras estoy trabajando y no me da tiempo a terminar el curso online, ¿no? ¿Cómo me siento? Pues siento un desasosiego y me siento que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Y la última, ¿cuál es la causa real del estrés? Pues falta de tiempo. Tengo falta de tiempo y tengo demasiadas cosas, ¿no? Voy a parar esto, está muy alto. Vale, no sé si hay alguien que quiere compartir su situación. No vamos a analizarla ni vamos a juzgarla ni nada. Simplemente es para compartirla. Hay muchas veces que compartiendo las cosas nos liberamos, ¿no? Y aunque tú también tengas claro cuál es tu situación de estrés y lo tengas claro y todo, es importante que lo escribas porque escribiendo salen muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más de hablar las cosas, de cuando no estoy bien con una persona decirlo, pues oye, me siento así, me siento asá, o yo misma, ¿no? Cuando me siento mal, soy más de decir las cosas. Y, por ejemplo, pues mi marido es más de escribirlo. Él coge papel y boli y se pone a escribir cómo se siente, cosas que le han sentado mal, ¿no? Entonces cada uno pues tiene que saber qué es lo que le sienta mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora y luego quedaos con estas cosas que habéis escrito, porque luego las usaremos, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son las causas principales por las que nos estresamos. La primera es la reina. La falta de tiempo, ¿vale? Yo voy a decir aquí 4 o 5 que son así las más habituales, las que yo he ido viendo más en las personas, pero habrá muchísimas, ¿no? Pero no me da tiempo a abarcar todo eso. Entonces, vamos a empezar con la falta de tiempo. Falta de tiempo por hacer todo lo que quiero hacer. Aquí al final yo lo veo como que hay una falta de organización. A veces no es así, ¿eh? A veces yo soy una persona organizada, pero es que me pongo demasiadas cosas, que luego hablaremos de eso. Es importante aquí saber priorizar las tareas que son importantes para mí. Por ejemplo, para un emprendedor que tiene 8000 cosas que hacer cuando empieza, tiene que saber cuáles son esas tareas que le están dando el mayor beneficio, la famosa ley de Pareto. Con el 20% que hago, ¿cuál es lo que me da, esas tareas que me dan el 80% de los resultados? Y muchas veces no lo sabemos porque no nos paramos a hacer estas cosas. Necesitamos parar, pensar, escribir, hacer un paréntesis en ese día a día para enfocarnos, ¿no? Y priorizar. Hablábamos la semana pasada en el directo que hicimos sobre hábitos saludables, que si no lo has visto te invito a verlo porque la verdad que fue un directo súper interesante y salieron un montón de cosas. Hablábamos sobre cuando tú quieres hacer ejercicio físico pero no eres capaz de ponerte, o sea, de hacerlo en el tiempo, de ser constantes porque para ti no es una prioridad. Piensa en una prioridad tuya que has tenido y has buscado el tiempo para poder hacerlo, pero ¿por qué era una prioridad? Entonces, hasta que no encuentres esa razón para ponerte a hacer ejercicio que para ti es una prioridad, no lo vas a hacer. Vas a empezar, vas a abandonar, o si lo haces, lo vas a hacer desde un lugar en el que igual no es el mejor, ¿no? Porque lo estás haciendo desde un sitio que, como decíamos, nos destruye en vez de nutrirnos, ¿no? Entonces es importante que sepas cuáles son tus prioridades, que te pares a pensar, que lo escribas. Aquí es importante también, si usas una agenda, que te dejes huecos en tu día a día. Si tú planificas 10 tareas al día y cada hora planificada y todo bien estructurado, pero de repente te viene un imprevisto y te rompe toda la agenda. Entonces ahí ya generas frustración, ansiedad, porque no has hecho lo que tenías planificado, tienes que replanificar, pero no tienes hueco en la agenda. Entonces déjate espacios. Si luego no surge nada, ya lo vas a llenar con trabajo, seguro, o con otras cosas que te apetezca hacer. Pero no te llenes la agenda hasta arriba, esto es importante, ¿no? La segunda cosa por la que nos sentimos normalmente estresados es porque tenemos demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo que hablábamos de un emprendedor, cuando un emprendedor empieza tiene 1000 cosas que hacer, pero no porque hagas más significa que vayas a tener más resultados. Estamos
muchísimo en el hacer, ¿no? Y al final nos olvidamos de sentir y de ser y de disfrutar. Y tenemos como una obsesión por hacer muchas veces, ¿no? Y aquí os cuento una historia, ¿no? A mí esto me ha pasado siempre, hacer, ¿no? Y me estaba perdiendo muchísimas cosas. Luego me di cuenta que hacía tanto porque no quería estar a solas conmigo. Me daba miedo realmente, ¿no? Estar un tiempo de calidad conmigo. No hablo de estar delante de la tele viendo una peli pensando en todas las tareas que tenía que hacer mañana o todo el trabajo que tenía que hacer mañana, sino en tiempo de calidad conmigo, de disfrutarlo y de sentirme bien conmigo, ¿no? Entonces, ¿por qué te pones demasiadas cosas? Quizás sea por un tema de organización o de priorizar, pero quizás sea por algo más profundo que todavía no sabes, ¿no? Que necesitas estar haciendo cosas constantemente, quizá no porque tengas miedo a estar sola, pero quizás porque hay temas que te preocupan, en los que no quieres pensar y es una forma de distraerte. Pues que al final eso te está destruyendo, ¿no? Es importante afrontar las cosas cuando estemos preparadas, ¿no? ¿Qué más? La incertidumbre. La incertidumbre nos crea una ansiedad espectacular, ¿no? Y un estrés espectacular, y eso está más relacionado también con la parte mental, el estar todo el rato proyectándonos en el futuro o estar pensando en cosas que nos han pasado y no estamos aquí presentes. Y la ansiedad obviamente tiene mucha presencia aquí, tiene muchísimo que ver aquí, porque al final estoy pensando en cosas que pueden pasar, y si hago esto, esta persona se va a enfadar, pero si hago lo otro yo no voy a estar a gusto, y qué pasará, y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, al final creamos situaciones que luego dices, pero si esto al final no ha pasado, me he estado comiendo el tarro para cosas que luego no pasan nunca, ¿no? Entonces vamos a dejar de montarnos películas también, ¿no? Si estáis viendo que luego no pasan, es más la mente que funciona a 1000 por hora todo el rato. Vamos a estar más presentes, luego vamos a hablar de eso porque no es tan sencillo, yo lo digo aquí muy fácil, pero no es tan sencillo estar presente. Y sin estar pensando en otras cosas, ¿no? Luego vamos a ver cómo podemos trabajar esto. ¿Qué más? No tener el control de las situaciones. Pues la verdad es que no tenemos el control de nada. Y si creemos que tenemos el control de algo, se puede demostrar con que igual tienes todo el día planificado con cosas o en tu agenda de trabajo o lo que sea, y viene de repente casualmente un imprevisto y te destroza todo, ¿no? Entonces al final el control afortunadamente no lo tenemos de nada. Y también quiero que te plantees qué tipo de vida tienes si quieres tener todo controlado, porque al final es una vida muy, muy cerrada, muy estructurada, muy encorsetada, ¿no? ¿Dónde está ahí la espontaneidad? ¿Dónde está la creatividad? ¿Dónde están las sorpresas? Eso que nos da vida, eso no te permites vivirlo, ¿no? Al final, cuando quieres controlar todo, no te permites vivir eso. Muchas veces ese control es por miedo, porque es lo que tú has vivido en tu infancia, todo ese control, ¿no? Sí, por miedo a vivir o por otros muchos miedos, ¿no? Y sé que hay muchas veces que esas personas no quieren tener tanto control, pero no saben cómo soltar ese control, ¿no? Y esto al final es un tema que tiene muchísima amiga, y te voy a contar un poquito más de esto al final, si te apetece, de cómo poder trabajar esto, ¿no? Porque esto es importante. Y la última razón por la que podemos estar estresadas, un poquito así, las más importantes, es porque no somos capaces muchas veces de tomar decisiones. Nos da miedo equivocarnos, ¿no? Pero es que al final, si no tomamos decisiones, vamos a vivir un poco la vida, vamos a ir un poco a lo que la vida nos vaya trayendo, vamos a ir un poco zombies por la vida, ¿no? Porque al final es importante que tengamos claro lo que queremos para saber hacia dónde tenemos que ir. Y esto es importante, y muy pocas personas saben lo que realmente quieren, ¿no? Entonces, cuando tú tomas una decisión en ese momento, es la mejor decisión que podrías haber tomado, porque estás en el momento en el que estás y no lo podrías haber hecho mejor en ese momento. No vale compararte a toro pasado, ¿no? Después de 5 años
Es que si en ese momento hubiera tomado otra decisión, ya, pero es que en ese momento no podías haber tomado otra decisión, porque estabas en ese proceso y estabas en ese momento y está bien tomada esa decisión. Y si te equivocas, y lo digo entre comillas porque no nos equivocamos nunca, porque es aprendizaje, pues es un aprendizaje más que te llevas, y de ese aprendizaje vas a aprender otras cosas, ¿no? Yo me he equivocado muchísimo por tomar decisiones que he tomado con todo el tema de este estrés que os contaba antes. He tenido que pasar por muchas situaciones de estrés muy fuerte para empezar a aprender a gestionarlo, para interesarme en ello, porque al final veía que el estrés me comía. Entonces, es un proceso, y yo ahora no puedo decir, jolín, es que si hace 10 años yo hubiera hecho las cosas de otra manera o hubiera tomado otras decisiones, pues lo habría gestionado mejor. Ya, pero es que eso no es justo para nosotras, ¿no? Porque lo estamos viendo desde un lugar en el que hemos aprendido muchas cosas, somos distintas, vamos cambiando siempre. Entonces, no es justo compararnos con la persona que éramos hace 10 años, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, de esta última razón por la que nos estresamos, vamos a hacer un ejercicio súper chulo para que veáis que ante esa situación de estrés que tenéis, podéis tomar una decisión desde un lugar mental totalmente a otro lugar en el que estáis calmadas y relajadas. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estamos estresadas, y como hemos dicho antes es un estrés mental, le estamos dando a la mente todo el rato vueltas, pam, pam, y esta decisión no, y si pasa esto, y si pasa, estoy en la mente todo el rato. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Que como estoy metida ahí, pam, 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 estoy encorsetada, estoy en oscuridad total, ¿no? Entonces, mi vitalidad baja, y desde ahí, pues es más fácil que tomemos una decisión poco acertada. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy chulo que yo hago a día de hoy también y que me ayuda muchísimo a tomar decisiones y a ver las cosas desde otro sitio totalmente distinto, ¿no? Entonces, lo que quiero es que cierres los ojos, deja el boli, deja el papel y cierras los ojos. Tienes esa situación que te causa estrés. La tienes ahí en tu mente. Vale, quiero que la apartes por un momento y que no pienses en ella. Y ahora quiero que cojas un momento en tu vida, el que quieras, y que tú sientas que hayas sido el más feliz de tu vida. ¿Qué momento ha sido el más feliz de tu vida? Tu boda, cuando nació tu hijo, la boda de tus hijos, un viaje con una amiga, un café con unos amigos, lo que sea. Escoge una, tú ya sabes cuál ha sido ese momento. Y quiero que te vayas a los sentidos de ese momento. ¿Qué es lo que veías tú en ese día, en ese momento? ¿Qué personas estaban allí contigo? ¿Cómo estaban esas personas? ¿Se reían? ¿Estaban alegres? ¿Tenían muchísima vitalidad? ¿Reían a carcajadas? ¿Cómo estaban esas personas que estaban ahí contigo disfrutando de ese día? ¿A qué olía ese día? ¿Olía a comida rica? ¿Olía a flores? ¿Olía a aromas? ¿A qué olía ese día para ti? ¿Cómo te sentías tú en ese momento? ¿Tenías mariposas en el estómago? ¿Te sentías espectacular? ¿Te sentías feliz? ¿Te sentías alegre? ¿Con muchísima vitalidad? Que ojalá se parase el tiempo en este momento. Saborea ese día, saboréalo bien. Estate ahí saboreándolo. Siéntelo. Vale, ahora coge, rescata otra vez esa situación que te estresa. Esa situación, esa persona, ese escenario que te estresa. Y míralo desde donde estás ahora, desde esa energía que tienes de limpia, de vital, de positiva, desde ese sentir, desde donde estás, ¿vale? Abre los ojos y apunta cómo vas a resolver esa situación. O
si no es algo que tengas que resolver, ¿cómo ves esa situación ahora? ¿La ves diferente a cuando hace 5 minutos que lo estabas tratando todo desde la mente? Escribe eso. ¿Qué es lo que vas a cambiar en esa situación? Vale, ¿qué hemos hecho en estos, 2 o 3 minutos? Lo que hemos hecho ha sido cambiar tu estado de ánimo y hemos cambiado de pasar desde una situación que tú manejabas o gestionabas desde la mente a pasarlo al sentir. Normalmente estamos siempre aquí y tomamos decisiones y vivimos desde la mente, ¿no? Y al final somos algo más que mente, somos también, porque cuando yo te he ido a decir a qué olía, cómo te sentías, qué es lo que has tocado, cómo estaba la gente, eso es sentir, eso es corazón, eso no es mente. Tú has revivido esa situación, el día más feliz de tu vida, ¿no? Entonces, desde ese lugar, primero, puedes tomar mejores decisiones porque tu energía está súper alta, ¿no? Porque es un momentazo el que has revivido otra vez. Y luego, segundo, es que lo vas a ver desde otro sitio distinto, ¿vale? Entonces, cuando tengas una situación, por ejemplo, en este caso de estrés, párate, toma 5 minutos, cierra los ojos, haz lo que acabamos de hacer y mira a ver esa situación, ahora cómo la ves o qué decisiones puedes tomar. Y esto lo puedes hacer con cualquier cosa en tu vida, no solo con el estrés. Para mí esta herramienta es espectacular, es súper potente y me encanta compartirla con vosotras si es que os ayuda y lo podéis poner en práctica, ¿vale? Vamos a hablar un poquito, vamos a seguir un poquito con el estrés. No sé qué os está pareciendo el directo, me encantaría tener un poquito de feedback porque para mí, pues obviamente son temas súper importantes, con mucha amiga. Creo que estoy viendo el estrés desde otro punto distinto al que normalmente pues, podemos escuchar, pero y obviamente si no lo creyese así no haría el directo, pero me gustaría un poquito de feedback a ver qué os está pareciendo, ¿vale? ¿Cómo puede el ejercicio físico ayudarnos a todo este tema de estrés? Porque igual pensamos que realmente el ejercicio físico nos ayuda solo en la propia parte física, ¿no? En estar en forma, en estar saludables y ya está. Y el ejercicio físico va mucho más allá de eso. Se ha demostrado científicamente que ayuda también, obviamente, en la parte mental, ¿no? Y esto es así, es un hecho. Pero ya más allá de eso, ¿cuántas veces hemos escuchado a la gente decir, no, me voy al gimnasio, voy a entrenar para desconectar? Y realmente es así. ¿Por qué pasa esto? Pues porque cuando tú estás entrenando, tú tienes que estar concentrada en el entrenamiento que estás haciendo. Tienes que estar concentrada en el ejercicio que haces, en que lo estás haciendo bien, en cuántas repeticiones tienes que hacer, en tus descansos, ¿no? En el caso de, por ejemplo, estar en el gimnasio. Tienes que estar concentrada para no lesionarte. ¿Qué pasa ahí? Pues simplemente que estás en el momento presente, ni más ni menos, estás en el momento presente. Y eso lo que hace es que si tú tienes un problema, ese problema, ¡boom!, lo quitas y estás solamente centrada en tu ejercicio. Aparte de eso, lo que hace es que elevas tu energía, elevas tu vitalidad, porque te estás moviendo, estamos hechos para movernos, y cuando estás en el momento presente, tu energía cambia también, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que como estamos viviendo constantemente en el futuro y estamos viviendo constantemente en el pasado, no sabemos estar presentes. Y una herramienta súper potente para entrenarlo es el ejercicio físico. Si tú cada día haces ejercicio físico y estás presente, porque tienes que estar presente para no lesionarte, para saber cuántas series tienes que hacer, para hacer el ejercicio bien, para saber cuántos descansos tienes que hacer, eso es un entrenamiento de estar presente y de estar concentrada. Entonces, eso luego se va a ver reflejado en tu día a día y te va a ser más sencillo estar presente, ¿no? En tu día a día. Es como una especie de meditación. Entonces, el ejercicio físico es una herramienta espectacular para esto, para el estrés, para desconectar en el momento de ese problema y cuando terminas el ejercicio verlo desde otro punto distinto, igual que hemos hecho el ejercicio ahora de 5 minutos, tanto como para estar presente y practicar y entrenar el estar presente,
¿no? Porque al final pensamos que entrenar solo se puede entrenar nuestro cuerpo, y es que podemos entrenar nuestra mente y nuestras emociones, nuestra gestión de nuestras emociones también. Y eso son buenas noticias porque al final podemos cambiar todo eso, ¿no? Entonces, el ejercicio físico puede hacer muchísimas cosas por ti. Amplío un poquito más este tema en el directo que hice la semana pasada sobre hábitos saludables, de cómo puedo crear adherencia con el ejercicio físico, ¿no? Si es tu caso, que quieres ponerte a entrenar pero lo dejas o abandonas, ¿no? Mírate ese directo porque hay herramientas también muy potentes para que te puedan ayudar a esto, ¿no? Ya hablábamos también en ese directo de priorizar, que también quizás sea una de las razones por las que nos estresamos, porque no estamos enfocadas, porque no tenemos las cosas claras, y si no tenemos las cosas claras no podemos tomar decisiones, ¿no? O al final voy a tomar una decisión, pero la voy a tomar por tomar, no convencida de ello. Entonces al final es importante eso, es importante lo que hablábamos antes, pararnos, tener el tiempo para saber priorizar, y tenemos que saber cuáles son nuestras prioridades, que no las sabemos. Un emprendedor tiene que saber que 4 tareas primordiales, me invento, son las que tiene que hacer para que su negocio vaya bien. Y esto es súper importante. Si no sabes cuáles son tus prioridades, entonces no puedes ir hacia donde quieres ir, no vas a conseguir resultados, no vas a estar bien. Entonces, párate a pensar cuáles son tus prioridades en el problema de estrés que tengas o en cómo esa situación de estrés te está afectando, ¿no? Entonces, quiero que volváis a coger el papel y el boli y quiero que escribáis en la situación en la que te encuentras ahora de estrés o esa causa que te crea estrés, ¿cuáles serían esas prioridades? ¿Cuáles serían esas tareas o esas cosas que son prioridades que tienes que hacer sí o sí? Y te pongo un ejemplo. En un emprendedor que tiene, pues ponte 20 tareas que hacer, pues yo digo, me siento y me pongo a pensar, vale, imagínate que el objetivo es aumentar las ventas un 20%, por ejemplo. ¿Qué es lo que me trae clientes? Bueno, pues la tarea primordial va a ser la venta, ¿no? ¿Cómo puedo conseguir más clientes? ¿Cómo puedo vender a esos clientes que ya tengo, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que pensar en esas tareas prioritarias para lo que quiero, para mi objetivo. Si no hago eso, al final voy a estar haciendo de todo, pero no voy a estar enfocada en lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, al final es importante que pensemos en esas prioridades y que paremos, que pensemos y que las escribamos, ¿vale? Con esta claridad, obviamente, es más fácil organizarse, muchísimo más fácil, porque si tú dices, tengo 2 tareas fundamentales que tengo que hacer hoy, tengo planificadas 6, pero 2 las tengo que hacer sí o sí. Si no hago las otras 4, da igual, ya he hecho las 2 prioritarias. Entonces, vivir desde ahí es muchísimo más fácil, es mucho más sencillo, ¿vale? Nos quitamos mucho peso, muchísima presión, ¿vale? Entonces, llegados a este punto, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. Hemos visto un poco qué es el estrés, que hemos visto que es, pues al final, cansancio mental ante una situación o una exigencia de un rendimiento muy superior al que normalmente tenemos, ¿vale? Que por eso nos estresamos. Hemos visto que las causas principales, más o menos, ¿no? de ese estrés es la falta de tiempo, que tenemos demasiadas tareas, que no sabemos tomar decisiones, no tener el control de la situación o la incertidumbre que yo pueda tener en esa situación. Hemos visto también que el estrés viene determinado por cómo yo me tomo la situación y no por la situación exterior en sí, porque también sabemos que ante la misma situación 2 personas reaccionan de forma diferente. Para mí puede suponer una situación muy estresante, pero para mi amiga esa situación no supone ningún estrés. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues al final el cómo yo me lo tomo, cómo yo lo gestiono. Y que es importante que sepamos que pues al final las que más o las que menos hemos estado estresadas. El estrés
lo vivimos yo creo que todo el mundo, no nos tenemos que castigar por ello, ni sentirnos que no somos capaces de solucionar ese estrés, sino que simplemente es un aprendizaje y es un proceso y que tenemos que ir aprendiendo de las situaciones que se nos ponen delante, pues para estar mejor al final, ¿no? Es como otro cambio de ver las cosas, otro cambio de chip, de filosofía, de ver por qué o para qué me está pasando esto, ¿no? No tomármelo desde, ostras, esto ahora me está pasando, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Caer un poco en el victimismo, sino ¿para qué me está pasando? O sea, tengo aquí un aprendizaje enorme que luego cuando yo supere ese aprendizaje me va a dar una energía y me va a situar en un lugar que me está acercando a la persona que me gustaría ser, ¿no? Entonces, si nos vamos tomando así las cosas que nos van apareciendo, porque al final muchas veces necesitamos vivir cosas que no necesariamente nos gustan, pero son las que necesitamos vivir. Y te pongo un ejemplo. A mí, yo cuando cogí una mochila y me fui 5 meses por ahí sola a viajar, pues al principio me daba, pero pánico, me daba muchísimo miedo hacerlo, porque no lo había hecho nunca, pero es lo que necesitaba hacer. Yo necesitaba hacer eso para luego que vinieran otras cosas y que luego yo pudiera disfrutar con eso y pudiera ir a cualquier sitio del mundo yo sola con una mochila. Entonces, hay veces y hay situaciones que se nos presentan y que si no estuviéramos preparadas para vivirlas o gestionarlas, no se nos presentarían y que realmente son las que necesitamos vivir. Entonces, tenemos que hacer un cambio de mentalidad en cómo abordar esas situaciones. Es que realmente necesito vivir eso y es que es un aprendizaje para mí. O sea, se me está presentando porque lo puedo solucionar. ¿Y qué es lo que me está mostrando? No irte al papel de víctima, al rol de víctima, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino, ¿para qué se me está presentando esto en la vida? Hemos hecho un ejercicio de 3 o 4 minutos en el que hemos cambiado de ver esa situación que nos estresaba, de verlo desde la mente y no tener salida, a realmente verlo desde otro sitio y tomar una buena decisión desde otro lugar, ¿vale? También hemos visto cómo el ejercicio físico nos puede ayudar a gestionar ese estrés desde el estar muchísimo más presente, desde el desconectar de eso. Y hemos visto la importancia de priorizar para poder tener claridad y poder tomar decisiones. Y necesitamos parar y pensar para poder pensar en esas prioridades que tenemos, ¿sí? Entonces, hemos tocado algunos temas que tienen mucha amiga, por ejemplo, que me cueste tomar decisiones o que quiera controlar todo. Obviamente esto no lo hacemos aposta ni deseamos ser así, pero la realidad es que eso está dominando y está manejando nuestra vida. Entonces tenemos que empezar a trabajar esas cosas porque nos están limitando simplemente, ¿no? Y no estamos viviendo como nos gustaría vivir. Para las personas que queráis ir un poquito más allá, profundizar un poquito más en trabajar todas estas cosas, deciros que se puede y que estéis atentas porque os va a interesar ahora lo que vamos a hablar, ¿no? Yo llevo bastante tiempo trabajando en una formación que está hecho exclusivamente para nosotras y hecho con todos los aprendizajes de todo este tiempo de experiencias y de trabajo que llevo tanto en el campo del ejercicio físico como de la parte más personal. Y con vuestro permiso os voy a contar un poquito cómo os podría ayudar y qué es esta formación. Es la formación exclusiva para mujeres en ejercicio físico y bienestar. Y ahí vamos a aprender cosas como cómo el ejercicio físico puede ayudar, no solo cómo puede ayudarnos a reducir el estrés, sino que vais a sentir en vuestras propias carnes cómo el ejercicio físico te ayuda a relajarte y te ayuda a estar presente y a reducir ese estrés. Una cosa es que yo te lo esté contando aquí ahora y otra cosa es que tú lo vivas y tú lo experimentes. Ahí el aprendizaje se te queda grabado en tus células. No es lo mismo que yo ahora te lo digo y tú cuando termines este directo te vayas a casa o si estás viéndolo desde casa y te olvidas. Pero cuando tú lo sientes, cuando tú lo vives y lo experimentas, es otra cosa, ¿no?
Vas a aprender a gestionar tu propio estrés, desde dentro hacia afuera, no una situación en concreto, porque entonces ahí estaremos poniendo un parche, sino que vas a aprender a nutrirte en vez de destruirte, vas a aprender a reducir ese estrés para sanar la relación que tienes contigo misma, porque al final ese estrés también no es saludable. Y también hablamos de hábitos saludables con ese estrés. Es importante que sepas que el estrés no te está permitiendo, la manera en que gestionas el estrés no te está permitiendo tener una relación sana contigo misma. Te está controlando y tú ahí no estás bien, básicamente, ¿no? También vamos a aprender a cómo soltar poquito a poco ese control que tenemos, ese querer controlar todo, porque al final no es más que miedo. Y eso lleva un proceso y lleva un aprendizaje precioso de cada una, pero vamos a ver por qué queremos controlar las cosas, para qué queremos controlarlas, porque ahí nos estamos perdiendo muchísima vida, muchísimas sorpresas, improvisaciones, creatividad, nos estamos perdiendo muchísimas cosas y realmente ahí estamos encorsetadas y nos estamos limitando muchísimo, ¿no? Entonces es muy importante salir de eso, liberarnos de eso para, pues eso, para al final ser quienes somos, ¿no? En definitiva, que vamos a aprender en esta formación o en este taller a vivir desde un sitio mucho más real y mucho más auténtico, que al final es lo que todas, yo creo que al final lo que todas queremos, ¿no? Vivir más desde nosotras mismas, ¿no? Y en el taller pues vamos a ver cosas tan interesantes pues desde el ejercicio físico, cómo crear esa adherencia, cuál es nuestro para qué real para poder continuar con el ejercicio. Vamos a ver temas de ciclo menstrual, las hormonas, osteoporosis. Vamos a ver por qué soy como soy, cuáles son esas heridas del alma que me han condicionado para que ahora funcione como funciono, qué patrones me están ocurriendo en mi vida ahora, por qué siempre se me presenta el mismo jefe. No entiendo por qué, cambio de trabajo, pero siempre es el mismo jefe o la misma pareja. ¿Por qué funciona como funciona al final, ¿no? Para liberarnos de todo eso. Es importante esto. Entonces, este taller lo voy a impartir en Madrid y Barcelona. Empezaremos en Madrid el 6 y 7... empezaremos en Barcelona el 6 y 7 de noviembre y en Madrid el 20 y 21 de noviembre. Son 3 módulos y vale 450 euros. Pero no hace falta coger toda la formación entera. Se pueden hacer por módulos, que son 3 fines de semana. Lo que pasa es que la formación entera es un proceso. Todo lo que hemos visto ahora son solo pinceladas. Pero ahí entramos muchísimo más en profundidad y entramos en un proceso, en un trabajo de cada una precioso, y por eso lo he puesto en 3 fines de semana y por eso lo he puesto como parte de un proceso, ¿no? Pero se pueden hacer módulos sueltos y esos valen 170 euros. Entonces, para las personas que estamos aquí y hasta las 8 de mañana miércoles, voy a regalar, solo para 2 personas, voy a regalar, si te apuntas a un módulo o si te apuntas a la formación, te voy a regalar 3 sesiones individuales conmigo que se harán por teléfono por valor de 200 euros, pero yo te las voy a regalar para que empieces a trabajarte en lo que tú quieras, ya sea ejercicio físico o sea tema de desarrollo personal, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué bloqueos tienes ahora? Estoy estresada y no sé cómo resolverlo. Quiero empezar a nutrirme y dejar de destruirme. Lo que tú quieras trabajar. ¿Qué es lo que pasa? Que con esas 3 sesiones luego tú llegas a la formación o al módulo desde otro lugar, ya habiéndote trabajado cositas, y puedes absorber y puedes crecer desde otro sitio diferente. Entonces esas sesiones pues pueden ser muy buenas, ¿no? Os voy a dejar aquí el link porque tengo todo puesto en mi perfil de Instagram y de Facebook. Tenéis ahí toda la información de la formación, pero de todas formas os voy a dejar aquí el link directo para que podáis entrar, y solo para 2 personas y hasta las 8 de la tarde de mañana miércoles regalo 3 sesiones totalmente gratuitas y por valor de 200 euros a aquellas personas que os inscribáis en la formación o en un módulo. A ver, que lo tengo aquí apuntado, entrenamiento personal.
personal. A ver que lo he puesto bien. Exacto. Este es el link donde os lleva toda la información de ese taller, de esa formación que repito haré en Madrid y en Barcelona el 6 y 7 de noviembre y en Madrid el 20 y 21 de noviembre. ¿Vale? Y nada más, hasta aquí, muchísimas gracias, solamente deciros que toméis acción, que lo que hemos trabajado hoy, que no se quede aquí, ya puedes empezar a implementar todas las herramientas que te he dado hoy, el trabajito con tu boli, tu papel, estar contigo, pensar, priorizar, ver esas cosas que te están estresando, cómo las puedes solucionar. Acuérdate que siempre es un trabajo de dentro hacia afuera y que tomes acción, que no hace falta que sea conmigo, que con cualquier persona que empieces tú poquito a poco, que si ves que no puedes, pues que pidas ayuda, pero que esto no se quede aquí, que quieras ser tu mejor versión, que quieras ser esa mujer que te gustaría ser, ¿no? Eso es importante, eso lo vivimos una vez, pero tenemos que vivir de la mejor manera posible y eso significa trascender los límites que tenemos ahora. Así que nada más, te doy las gracias por estar en este directo y nada más, muchísimas gracias Paqui por comentar, gracias, empezaré con las prioridades, genial, me encanta que comiences y eso es lo importante, que no se quede aquí, que tomemos acción, ¿vale? Porque si no al final se va a quedar en el papel. Así que nada, genial, un placer de haber estado con vosotros y nos vemos muy prontito. Os mando un besazo enorme.